Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento estén viendo esta presentación. El día de hoy vamos a trabajar un concepto que yo he venido trabajando bajo la categoría de geografía de la expulsión, para entender sobre todo la geografía económica que se empieza a instaurar en el país a partir de la instauración del modelo neoliberal. Para eso entonces vamos a tomar el concepto de expulsión, que es un concepto que ha trabajado una socióloga norteamericana, eh, ya lleva algunos años trabajando este concepto, sobre todo a partir de este libro que escribe Saskia Sassen, Expulsiones, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, que plantea la tesis de que la consolidación de la economía global a partir del modelo capitalista se caracteriza por el fenómeno de las expulsiones, tanto de poblaciones de sus territorios como de los beneficios de lo que el sistema empieza a crear en algunas élites. Hoy nos vamos a referir solamente a las expulsiones de tipo geográfico, es decir, aquellas expulsiones que caracterizan a la geografía colombiana a partir de la implementación del modelo neoliberal. Expulsiones que por supuesto son forzadas. Entonces este es como el marco conceptual desde el cual nos vamos a parar para esta presentación. Mm, para entender esto debemos hablar de un modelo que se consolida a partir de la implementación del neoliberalismo, la última fase del capitalismo, digámoslo así, que es el extractivismo. El extractivismo es un modelo que mantiene una apuesta por la extracción y explotación de recursos naturales para obtener volúmenes de materias primas, y estas materias primas se concentran en los países periféricos. En el caso colombiano, principalmente se habla de por lo menos tres, digamos, sectores extractivistas, principalmente el minero. Tenemos aquí una foto de El Cerrejón en La Guajira. El sector de hidrocarburos en segundo lugar, tenemos aquí una imagen de Pacific Rubiales que tiene campos petroleros sobre todo en el Meta y parte de la Orinoquía y otros lugares del país. Y el sector de los monocultivos, tenemos aquí una imagen característica de lo que hoy podría ser la Orinoquía colombiana, un monocultivo que es destinado básicamente a la industria y producción de biodiesel y otros productos también. Entonces digamos que el extractivismo es esto, es la producción o la extracción mejor de materias primas destinadas a países de centro que transforman esos productos para el consumo humano. ¿Listo? Y este es el modelo que empieza, digamos, a instaurarse en Colombia y que empieza a caracterizar su geografía a nivel nacional. En todas las regiones del país se encuentran estos tipos de extractivismo. La pregunta sería, bueno, ¿este modelo funciona? Para eso debemos preguntarnos si a partir de la implementación de este modelo se han generado patrones de igualdad. En la sociología, en los últimos años, ha sido muy importante hablar de un coeficiente, o mejor, un indicador, que se ha denominado el indicador Gini, el coeficiente Gini, que como a usted le gusta tanto la matemática, seguramente debe estar por acá como Homero. Básicamente lo que permite es una medición de la desigualdad en un territorio, generalmente un país o una región, y lo que hace es comparar la relación entre los ingresos de una población y los calcula para establecer una suma de 0 a 1. Si el resultado de esas operaciones matemáticas, que obviamente son más complejas de lo que digamos podemos explicar acá, si un país o una región saca el número 0, quiere decir que no tiene desigualdad. Y si, por lo contrario, saca 1, quiere decir que es totalmente desigual. ¿Vale? Entonces el índice de Gini nos permite establecer, digamos, la desigualdad en un territorio.
y desde ahí vamos a poder entender si este modelo viene funcionando o no. ¿Cómo nos va en el índice Gini? Bueno, en América Latina en general pues se establecen diferentes Ginis por país. En el caso del 2015, por ejemplo, Colombia tenía un índice Gini de 0.5. Recuerde que la medición es de 0 a 1. Si Colombia se acerca cada vez más al 1, querría decir que está más cerca de ser un país totalmente desigual. En la región el país, por lo menos en este mapa, menos desigual vendría a ser Uruguay, que tiene un indicador de 0.3. ¿Listo? En los últimos años esta realidad ha sido bastante compleja en Colombia porque tenemos cosas como las siguientes. Colombia es el país más desigual de América Latina según las últimas estadísticas. Incluso las estadísticas oficiales como las que produce el DANI nos dicen que Colombia es cada vez más desigual y lamentablemente a nivel mundial Colombia ocupa el tercer país con mayor desigualdad del mundo. Entonces esto es una realidad que nos empieza a cuestionar un poco, bueno, ¿será que este modelo económico está funcionando? Si uno es consecuente y tiene argumentos científicos como el que le permite a uno establecer los índices de desigualdad, específicamente el índice Gini, pues uno podría decir que hay bastantes fallas en la implementación de este modelo. El Gini también se establece por sectores y uno de los que más interés muestra en Latinoamérica tiene que ver con el índice rural, es decir, cómo es el acceso a la tierra en los países de la región. El índice Gini rural lo que termina, digamos, afirmando es que la concentración de la tierra en toda la región, América Latina y el Caribe, se concentra en pocas manos. América Latina y el Caribe, por ejemplo, tiene un índice general de 0.7, está muy cerca al 1. En América del Sur 0.85, donde se encuentra, digamos, Colombia, y en América Central 0.75, es decir que la concentración de la tierra en la región es muy profunda. La tierra pertenece a muy pocas manos. Y estos son pues datos oficiales, digamos, no son inventos de quien les habla, el profesor Leonardo. ¿Para qué se destina esa tierra? Sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Para qué se destina esa tierra? ¿A la producción de qué? En el plano general, como América Latina y el Caribe han sido, digamos, países que se la juegan por la producción de materias primas para que los países de centro las transformen, pues hay diferentes productos, pero principalmente vegetales, que están señalados aquí en este gráfico de barras, vegetales como la soya, la palma que veíamos en una imagen al inicio y el azúcar, también destinada a la producción digamos, de biodiesel. Está también la producción de animales, la madera en menor medida si uno se pone a ver, y hidrocarburos empieza a tener una presencia importante, metales y minerales. En el caso colombiano, una de las materias primas que más, digamos, importancia juega tiene que ver con hidrocarburos. Colombia es un país especializado principalmente en la exportación de petróleo, ¿sí? Para después ser transformado en productos derivados del petróleo. Entonces, digamos, esta es como una visión que nos permite entender la configuración de esa tierra que está concentrada en unas manos y que produce este tipo de materias primas. A nivel general, este gráfico se lo extraje porque nos permite entender que prácticamente desde 1980 este modelo se empieza a consolidar en Colombia. Este gráfico nos muestra la participación de los hidrocarburos y minerales en el valor total de las exportaciones de 4 países. En el caso colombiano, está señalado en gris, uno empieza a encontrar que desde 1980 esta producción va en aumento. Y esto llama la atención cuando analicemos que si lo comparamos
con la emergencia de el conflicto armado en Colombia tiene una relación directa entre el conflicto colombiano más se ha arraigado, más aumenta esta producción. Bien, en plano general entonces América Latina y el Caribe, ¿cómo se ubican? Principalmente los productos que más se exportan, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene que ver con el hierro. Sobre todo en los últimos años China ha sido importante en la demanda de este producto, petróleo, azúcar, sobre todo para la producción de biodiesel, cobre, soja, el caso de Argentina es fundamental en el tema de la soja y también algunas partes de Brasil, café y oro. ¿Hacia dónde salen estos productos? En este gráfico principalmente encontramos que los países que más están necesitando esos productos y que más consumen ese producto de materias primas son Estados Unidos y China. En menor medida algunos países de Asia, y hay digamos, un comercio interno pequeño, si se tiene en cuenta la cantidad de países que son de la región, de un 15%, otra parte de la Unión Europea, pero esto nos indica que la dependencia fuerte en el caso de América Latina y el Caribe tiene que ver con la economía de Estados Unidos y la economía china. Y que si sucede algo de crisis en estos dos países, prácticamente se derrumba con un efecto dominó la economía latinoamericana porque es altamente dependiente de esto. De hecho, eso es algo que está, digamos, en entredicho en este momento que estamos viviendo de coyuntura del coronavirus, precisamente porque estas economías se desaceleran y prácticamente todos los sectores productivos de América Latina y el Caribe pues también reciben eso con, digamos, con una crisis tremenda. Eso está, digamos, está ahí en cuestión de hasta qué punto esa crisis va en aumento o se va a poder resistir dicha crisis. ¿Qué entonces, digamos, cómo es posible este modelo geográfico de centro y periferia en América Latina y Colombia? A partir del concepto de expulsiones podemos entender muy bien eso. En el mundo se calcula que 65.3 millones de personas han sido forzadas a desplazarse. Estamos hablando de una población muy cercana a la población total de Francia. Se estima, esto era para el 2016, seguramente esto aumentó, pero se estimaba en ese momento que cada minuto 24 personas eran forzadas a desplazarse. Es decir que en este minuto que estemos hablando, imagínense cuántas personas han sido desplazadas en este momento. En el caso colombiano, esta cifra es bastante preocupante, esta cifra de la expulsión. Tenemos que 41.3 millones de desplazados a nivel mundial. Esa es la cifra, digamos, más reciente. En Colombia, 7.816.500 personas han sido, digamos, desplazadas forzadamente. Estamos hablando, para que usted se haga como una imagen de eso, estamos hablando de una población muy cercana a la población total de Bogotá, que son aproximadamente 8 millones de habitantes y otro poquito más. Es decir, que es como si le dijera que toda la población de Bogotá ha sido desplazada. Eso es muchísima gente. Y lamentablemente, pues nosotros ocupamos el país con más desplazados del mundo en este momento. Para este año 2020, la cifra más reciente nos dice que Colombia es el país con más desplazados internos del mundo. Lamentablemente esta situación humanitaria desde las ciudades no la hemos hecho visible por diferentes circunstancias, por también un poco, digamos, el analfabetismo político y mediático, y también porque tenemos el síndrome de Doña Florinda. ¿Sí? Estamos más pendientes de los países vecinos creyéndonos que estamos mejor y no reconocemos que nosotros tenemos una crisis terrible, terrible. Esto es algo
que digamos en términos humanitarios es supremamente grave. Bueno, ¿qué tendríamos que pensar? Bueno, que entonces se configura una geografía violenta que desplaza personas y que a su vez ese desplazamiento, esa expulsión de poblaciones genera una consolidación territorial particular. En el caso colombiano, si miramos sobre todo solo este ejemplo, el desplazamiento que han generado los grupos armados paramilitares desde 1900 a 2009 tendría este panorama. Los, digamos, este mapa de escala de grises nos presenta que entre más oscuro esté es la región donde más han desplazado los paramilitares. Pero en general en todo el país hay cifras de desplazamiento, en general en todo el país, ¿sí? No es una cifra menor. El gris, digamos este tono de gris, nos indica este indicador del número de desplazamientos. Cuando comparamos este mapa con el siguiente, la concentración de tierras, el índice Gini de tierras en Colombia, encontramos una relativa coincidencia entre los lugares de expulsión, ¿cierto? En este caso, de los paramilitares, y la concentración de la tierra. Quiere decir que a la gente la desplazan y automáticamente hay un escenario en donde la tierra se concentra. ¿Y para qué se concentra la tierra? Para que los productos de extracción puedan ser básicamente proyectados económicamente. Por ejemplo, la minería. Vamos, si uno compara estos tres mapas que ustedes acaban de ver, hay unas relativas fuertes coincidencias entre los lugares de expulsión, la concentración de la tierra y los lugares donde se implementan proyectos productivos como los mineros. Este es un mapa que nos muestra las licencias mineras que se les han otorgado a empresas externas, digamos no nacionales, como la Drummond o la Aglogola Chanti, entre otras. ¿Listo? Entonces este es el modelo que caracteriza la geografía colombiana, ¿sí? Expulsión, concentración de la tierra, proyectos extractivistas. Hay una relación directa entre este modelo geográfico de la expulsión. Y obviamente, pues en el caso colombiano hay diferentes sectores. Uno de los más importantes tiene que ver con el biodiesel, la producción de biodiesel, es decir, el monocultivo, ya sea de la caña de azúcar o la palma aceitera. En el caso de la palma aceitera, Colombia ocupa tal vez el lugar más importante de producción de palma aceitera a nivel latinoamericano. Solo es superado por Brasil, pero debe tener en cuenta que Brasil tiene un territorio muy amplio. Realmente, digamos, el país donde más hectáreas de tierras se destinan al cultivo de palma es Colombia. ¿Sí? Aquí tienen los datos. Más de 500.000 hectáreas según este mapa. Y es digamos, un sector muy fuerte a nivel colombiano. Toda la tierra tiende a destinarse a este tipo de cultivos que no genera empleo porque son monocultivos, daña la tierra, depende de fertilizantes y el uso de glifosato, entre otro tipo de productos que prácticamente fracturan la ecología de esas regiones y posibilita que la tierra no sea destinada para los campesinos, sino precisamente para un grupo particular de personas que concentra la tierra y la destina para este tipo de producción. Entonces, claro, cuando uno ve esta realidad, uno encuentra que en los últimos años, y como lo hemos visto también y yo se los he insistido, vivimos una crisis humanitaria en donde los líderes sociales han sido amenazados y siguen siendo amenazados, incluso en época de pandemia. Entonces vivimos una crisis que obviamente responde a ese modelo económico que se entrecruza también con los problemas del conflicto armado que hemos vivido históricamente en Colombia. Entonces a la gente la desplazan no porque sí, sino porque hay un proyecto detrás para ese desplazamiento.
Y tenemos imágenes como las siguientes, ¿no? Una serie de caricaturas con las cuales yo le voy a poner a hacer un ejercicio. Aquí tenemos una caricatura de matador, un reclamante de tierras que precisamente en este ejercicio de desplazamiento se ve obligado a reclamar la tierra que le pertenece, pero pues parece que el diálogo en Colombia siempre es con la muerte en el caso de estos líderes sociales. Aquí otra caricatura que tiende a ser igual, reclamantes de tierras, violencia que se opone a esta situación, el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, también solicitando tierras. Detrás de ese robo de tierras hay toda una estructura jurídica que permite que este tipo de cosas se den, y obviamente pues una acumulación de tierras muy fuerte. Acabamos de ver cuatro caricaturas muy por encima. Entonces, a partir de la presentación que yo he hecho, usted va a interpretar esas cuatro caricaturas, por eso las he pasado, digamos, rápidamente, solo he mencionado algunas cosas, y usted tiene que hacer la siguiente actividad. Sí, lamentablemente llega el momento de la actividad porque recuerde, no debemos tener pereza a pensar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a analizar esas cuatro caricaturas que les he mostrado en la presentación. ¿Listo? Esas cuatro caricaturas que vimos. Y dos, va a realizar una caricatura sobre la geografía de la expulsión desde los elementos de esta presentación. Estas son las dos actividades que usted va a desarrollar. ¿Cómo las va a desarrollar? Para analizar esas cuatro caricaturas yo le voy a dejar otro material adjunto también aquí en el campus y en otros, en el blog, Materiales Profe Leo, y por todos los lugares por donde se los pueda dejar. Y va a haber un pequeño video que nos explica cómo se deben analizar caricaturas políticas. Básicamente son cuatro procesos: usted debe describir, interpretar, contextualizar y valorar o opinar esa caricatura, sobre la información que nos da esa caricatura. Entonces, básicamente usted debe ver este videito, que es un material de apoyo para desarrollar esta actividad. ¿Listo? No me va a describir, interpretar, contextualizar y valorar sin ver este material, porque entonces va a ser un ejercicio bastante mediocre. Necesito que sepa muy bien en qué consiste describir, en qué consiste interpretar una caricatura, en qué consiste contextualizar y cómo se puede generar una opinión. ¿Listo? Ese es el ejercicio, que termina con una caricatura que usted debe diseñar sobre la geografía de la expulsión en Colombia. Entonces eso fue todo por hoy. Espero que estén muy bien, que se cuiden. Un saludo, un abrazo. Y sobra decir que los quiero mucho, así muchos de ustedes no me quieran a mí. ¿Listo? Un abrazo y por favor cuídense. Gracias.